¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ver el último tema del curso, complejidad computacional. Es, en esta presentación lo voy a dividir en tres videos por su longitud. En las notas podrán encontrar más ejemplos de los que aquí voy a presentar, para que, bueno, se los advierto para que si quieren, si quieren tener más ejemplos, pues chequen las notas. Pero bueno, como siempre, la idea es de que la presentación esté autocontenida, al igual que las notas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué trata esto. Tendremos unos preliminares, como casi siempre. Vamos a hablar de la clase P, vamos a dar ejemplos de problemas en P. También hablaremos de la clase NP, también daremos ejemplos de problemas en NP. Nos vamos a hacer una pregunta. Esta pregunta pues sigue sin respuesta. P es igual a NP. Vamos a discutir algunos aspectos sobre esa pregunta. Y bueno, terminaremos viendo el concepto de completitud de NP. Ok, entonces bueno, dentro de los preliminares tenemos lo siguiente. Vamos a decir que un lenguaje, ¿verdad? Que como ya sabemos es el subconjunto. Un lenguaje no es más que un subconjunto de todas las posibles cadenas que puedo formar sobre la base de un alfabeto. Entonces vamos a decir que ese lenguaje es decidible si solo si existe una máquina de Turing T que lo reconoce. Es decir, para cualquier palabra que esté en sigma asterisco, la máquina de Turing T regresa sí cuando W está en L y regresa no cuando esa palabra no pertenece al lenguaje. Entonces, siempre que puedo decir si pertenece o no cualquier cadena al lenguaje, vamos a decir que ese lenguaje es decidible y bueno, pues eso, ¿verdad? Si existe una máquina de Turing que lo reconoce. Bueno, como saben, el concepto de máquina de Turing es la formalización de lo que es computable. De igual manera, puede considerar un programa en cualquier lenguaje de programación que reconozca el lenguaje L. O sea, sí, la formalización de máquina de Turing nos marca que es computable, pero bueno, nosotros pues sabemos que tenemos lenguajes de programación que nos sirven para eso, para computar, ¿no? Digamos que el, el, la entidad matemática que formaliza lo que es computable se llama máquina de Turing, o también puede ser sistemas de Post, cálculo lambda, funciones recursivas, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta presentación. Vamos a trabajar sobre máquinas de Turing, o mejor dicho, vamos a utilizar de respaldo el concepto de máquina de Turing. Pero bueno, cualquier lenguaje de programación en el cual ustedes piensen, pues podría ser equivalente, o es equivalente de hecho. Ok, entonces vamos a definir una cosa. Ya conocen esta T, es una función de los naturales en los reales positivos. Entonces vamos a definir la clase de complejidad time, que en símbolos vamos a denotar así, time de TDN. Va a ser la colección de todos los lenguajes que son decidibles por una máquina de Turing en tiempo O grande de TDN. Ajá. En el peor de los casos, esta función de los naturales en los reales positivos va a acotar, ¿verdad?, superiormente el tiempo de cálculo. ¿Ok? Entonces, todos los lenguajes que son decidibles por una máquina de Turing en tiempo de TDN, le vamos a llamar la clase de complejidad time de TDN. ¿Sale? Ahorita, bueno, más adelante veremos para qué nos va a servir eso. Bueno, entonces, para efectos de esta parte del curso, las diferencias polinomiales en el tiempo de ejecución se consideran pequeñas, mientras que las diferencias exponenciales se consideran grandes. Ajá. Entonces, ahora no nos va a importar si es lineal, si es cuadrático, si es cúbico, no importa. Lo que nos va a importar simplemente es si son polinomiales, pues bueno, esa es la clase P de hecho, y como veremos más adelante. Y si no son polinomiales, si son exponenciales, pues entonces tendremos la clase justamente NP, pero vamos a ver más adelante. Entonces, para nosotros, no se preocupen ahorita si es lineal o es cúbico o es cuadrático o es logarítmico. Para nuestros propósitos, todos los lenguajes que sean
que se puedan decidir en tiempo polinomial, pues digamos que pertenecen a la misma clase. No queremos hacer un análisis más fino de esa clase. Bueno, veamos por qué elegimos hacer esta separación entre polinomios y exponenciales en lugar de entre algunas otras clases de funciones, como hicimos en la parte inicial del curso. Bueno, pues hay mucha diferencia, ¿verdad?, en la tasa de crecimiento de polinomios típicos como en el cubo y exponenciales que ocurren típicamente como 2 a la n, ¿no? Pues sí, es muy grande la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Cn igual a 1000, el tamaño de una entrada razonable para un algoritmo. Entonces, en este caso, n al cubo es 1000 millones, un número grande pero manejable, mientras que 2 a la n es un número mucho mayor que el número de átomos en el universo. Entonces, pues sí hay alguna diferencia, ¿verdad? Bueno, los algoritmos de tiempo polinomial son lo suficientemente rápidos para muchos propósitos, pero los algoritmos de tiempo exponencial, como ya hemos analizado, rara vez son útiles, ¿no? Bueno, entonces los algoritmos de tiempo exponencial surgen típicamente cuando resolvemos problemas buscando exhaustivamente en un espacio de soluciones. Y eso, pues como ya saben, se le llama búsqueda de fuerza bruta, ¿verdad? Simplemente hay un espacio de soluciones muy grande, y pues nos buscamos de uno en uno. Eso es búsqueda de fuerza bruta, sin ningún criterio que nos permita esa búsqueda reducirla de alguna manera, o reducir el espacio de soluciones de alguna manera. Bueno, un ejemplo de esto es una forma de factorizar un número en sus primos constituyentes, es buscar en todos los divisores potenciales. El tamaño del espacio de búsqueda es exponencial, por lo que esa búsqueda utiliza tiempo exponencial. A veces, la búsqueda por fuerza bruta puede evitarse mediante una comprensión más profunda de un problema, lo que puede revelar un algoritmo de tiempo polinomial de mayor utilidad. Recordarán ustedes Fibonacci recursivo, ¿verdad?, que era exponencial, y contra el Fibonacci iterativo, que se basaba en los conceptos de diseño de la programación dinámica. Entonces, lográbamos, ¿verdad?, reducir el cálculo de Fibonacci, lo lográbamos reducir al orden cuadrático, por el asunto de la suma de números muy grandes, ¿no?, que se vuelve lineal. Entonces, aunque había una única iteración en el Fibonacci iterativo, bueno, pues como adentro sumar números grandes es lineal, pues se volvía cuadrático. Recordarán bien ustedes ese ejemplo que discutimos. Bueno, entonces todos los modelos computacionales deterministas razonables son polinomialmente equivalentes. Eso es lo que nos va a interesar en esta parte del curso, ¿sale? Es decir, cualquiera de ellos puede simular otro con solo un aumento polinomial en el tiempo de ejecución. Vamos a ver las cosas interesantes que de aquí van a salir. Bueno, cuando decimos que todos los modelos deterministas razonables son polinomialmente equivalentes, no intentamos definir lo razonable. Sin embargo, tenemos en mente una noción lo suficientemente amplia como para incluir modelos que se aproximan mucho a los tiempos de ejecución en computadoras reales. A partir de aquí, nos vamos a centrar en aspectos de la teoría de la complejidad del tiempo que no se ven afectados por las diferencias polinomiales en el tiempo de ejecución. Ignorar esas diferencias nos permite desarrollar una teoría que no depende de la selección de un modelo particular de cómputo. Recuerde, nuestro objetivo es presentar las propiedades fundamentales de la computación más que las propiedades de las máquinas de Turing o cualquier otro modelo especial de cómputo, como puede ser algún otro lenguaje de programación, como ya había mencionado. Podríamos pensar, ¿verdad?, que ignorar las diferencias polinomiales en el tiempo de ejecución es absurdo. Los programadores reales ciertamente se preocupan por esas diferencias y trabajan duro solo para que sus programas se ejecuten pues el doble de rápido, por ejemplo, que aunque ya sabemos que asintóticamente el doble no significa mucho, ¿verdad?, o nada, queda absorbido por estas constantes multiplicativas ocultas. Pero bueno, en la realidad sí es bueno tener un algoritmo el doble de rápido, aunque su complejidad siga siendo
cuadrática, por ejemplo, o, o, o en el log n, lo que sea. Si se ejecuta el doble de rápido, pues nos ponemos contentos. Bueno, pero sí vamos a ignorar los factores constantes hace un tiempo, con lo que acabo de decir. Con la notación asintótica, pues los factores constantes valen gorro, aunque, pues bueno, ya dijimos, en la práctica podría ser importante duplicar el tiempo de ejecución. Bueno, decrementar a la mitad del tiempo de ejecución, o duplicar la rapidez de ejecución. Bueno, entonces vamos a ignorar las diferencias polinomiales mucho mayores, como la que existe entre n y n al cubo. No nos van a interesar. Simplemente tengo que son polinomiales ambas soluciones, ¿verdad? Entonces ya, es suficiente. ¿De qué grado es el polinomio? No nos va a interesar, dicho de otra manera. Bueno, nuestra decisión de ignorar las diferencias polinomiales no implica que consideremos tales diferencias sin importancia. Por el contrario, ciertamente consideramos que la diferencia entre el tiempo n y el tiempo n al cubo es importante. Pero algunas preguntas como la polinomialidad o no polinomialidad del problema de factorización también son importantes y no dependen de diferencias polinomiales. Depende de si lo puedo resolver en tiempo polinomial o necesito tiempo exponencial para resolverlo. Entonces, a eso nos referimos con que no nos interesa el grado del polinomio, simplemente con que sea una solución polinomial para efectos de la complejidad computacional es suficiente. No nos interesan esas diferencias. Bueno, entonces elegimos enfocarnos en este tipo de pregunta aquí, porque ignorar los árboles para ver el bosque no significa que uno no sea más importante que el otro, solo da una perspectiva diferente, ¿no? Podemos verlo así, la complejidad computacional ve el bosque, y el análisis, tanto el análisis como el diseño de algoritmos, ahí no vemos el bosque, ahí vemos cada arbolito, ¿verdad? Donde obviamente cada árbol es los diferentes algoritmos que tenemos para resolver los diferentes problemas. Pero para el caso de complejidad computacional, lo que nos interesa es ver el bosque, ¿ok? Bueno, entonces, esta es una definición importante en la teoría de la complejidad. Y pues es justamente la definición de la clase P, ¿sale? ¿Quién es la clase P? Pues P es la clase de lenguajes que son decidibles en tiempo polinomial por una máquina de Turing determinista, ¿sale? Con una sola cinta. En otras palabras, P es ¿quién? Pues la unión, ¿verdad?, de todos los lenguajes que son decidibles en tiempo polinomial, ¿sale? Para los cuales hay una máquina de Turing que resuelve en tiempo polinomial, en el AK. K pues obviamente va desde 0 hasta infinito. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a considerar como la clase P. Todos los lenguajes que se pueden decidir en tiempo polinomial por una máquina de Turing determinista. Es importante esta parte. Tiene que ser determinista la máquina de Turing. Ok, entonces, ¿por qué es importante la clase P? Bueno, es invariante para todos los modelos de cálculo que son polinomialmente equivalentes a la máquina de Turing determinista de una sola cinta, y P corresponde aproximadamente a la clase de problemas que se pueden resolver de manera realista en una computadora. ¿Ah? Resolver, la palabra clave es que vamos a resolver. Vamos a ver, con diferencia del NP, que ahí no resolvemos, ahí simplemente vamos a verificar que algo es una solución. Acá vamos a encontrar la solución en tiempo polinomial. Esta clase, como dice, que se corresponde a todos los problemas que de manera realista podemos resolver en una computadora. Bueno, el ítem 1 indica que P es una clase matemáticamente robusta y no se ve afectado por los detalles del modelo del cálculo que estamos usando. Y el ítem 2 indica que P es relevante desde un punto de vista práctico. Cuando un problema está en P, tenemos un método para resolverlo que se ejecuta en el tiempo en LK para alguna constante K. Es decir, va a ser resuelto
este problema va a ser resuelto por un polinomio de orden K. No importa el orden, recuerden, no importa el orden. Simplemente si es polinomialmente soluble, pues entonces quiere decir que es un problema que está en la clase P. Bueno, si este tiempo de ejecución es práctico, pues va a depender de K y de la aplicación. Ajá. Pero bueno, insisto, acá vemos el bosque, no vemos los arbolitos. Bueno, por supuesto, es poco probable que un tiempo de ejecución de n a la 100 sea de utilidad práctica, ¿cierto? Pero, de nuevo, estamos tratando de analizar todos los posibles lenguajes, ¿verdad? En qué clase están. Estamos viendo el bosque, de hecho estamos viendo, y no sabemos todavía, ya lo veremos más adelante cuando estemos preguntando si P es igual a NP, no sabemos si estamos viendo un solo bosque donde hay dos secciones, una contenida en la otra, o si estamos viendo dos bosques separados. Ajá. Entonces, bueno, pues por esta razón es útil llamar al tiempo polinomial, pues es el umbral de la capacidad de solución práctica. Si un problema es un lenguaje es decidible polinomialmente, pues eso quiere decir que lo podemos, todo lo que sea polinomialmente decidible, es lo más que podemos resolver prácticamente. Recuerden, prácticamente significa que nos alcanza la vida para verlo. ¿Sale? Y más que la vida, ¿no? O sea, en poco tiempo tenemos que verlo. Bueno, una vez que se ha encontrado un algoritmo de tiempo polinomial para un problema que anteriormente parecía requerir un tiempo exponencial, se ha obtenido una visión clave de él y por lo general se siguen reducciones adicionales en su complejidad, a menudo hasta el punto de una utilidad práctica real. Recordemos de nuevo Fibonacci, ¿verdad? Parecía, ¿verdad? Con la definición matemática y su solución mediante un algoritmo divide y vencerás, pues nos daba una complejidad exponencial. Pero bueno, si usamos programación dinámica, entonces, para el problema de Fibonacci, logramos ver que bajaba su complejidad a una complejidad cuadrática. Noten que esto no vayan a entender que estoy sugiriendo que usar divide y vencerás nos va a dar siempre cosas exponenciales. Ya saben que no, por el teorema maestro, ¿verdad? A veces son polinomiales o a veces son logarítmicas por un polinomio, ¿no? Y a veces sí son exponenciales. Y que la programación dinámica nos va a dar siempre, o dado cualquier problema que se pueda resolver exponencialmente mediante divide y vencerás, mediante programación dinámica se va a poder resolver polinomialmente. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy poniendo como ejemplo que aquellos problemas, concretamente el de los números de Fibonacci, que se tiene un algoritmo exponencial, si le pensamos un poquito y usamos otras técnicas, otra manera de atacar el problema que no sea recursivamente, entonces podemos, o bueno, se encontró pues este algoritmo polinomial, este algoritmo cuadrático. Pero ese es un caso de ejemplo, no quiere decir lo que ya dije que no deben de entender. Ok. Bueno, cuando presentamos un algoritmo de tiempo polinomial, damos una descripción de alto nivel sin hacer referencia a las características de un modelo computacional en particular. Esto, bueno, lo voy a pasar muy rápidamente, pues eso es lo que ya hicimos en la primera parte del curso, análisis de algoritmos, ¿no? Ya sabemos cómo analizar los algoritmos, en fin. Simplemente, bueno, desde el punto de vista de la complejidad computacional, pues es eso, ¿no? Vamos a hacer eso, como veremos en los ejemplos. Y bueno, vamos a evitar los tediosos detalles de las cintas y los movimientos de la cabeza de una máquina de Turing o de las instrucciones que tenga un lenguaje en particular, las estructuras de datos particulares que vayamos a usar para resolver el problema, si bien sabemos que es importante, pero para la parte de análisis y diseño de algoritmos, para la parte de complejidad, cuando estamos viendo los árboles, pero cuando vemos el bosque, no nos hace falta entrar en esos detalles, nos los saltamos,
estamos trabajando en un nivel de abstracción más alto. Bueno, vamos a seguir ciertas convenciones cuando escribimos un algoritmo para poder analizar su polinomialidad. Seguimos describiendo algoritmos con pasos numerados. Debemos ser sensibles al número de pasos de la máquina de Turing requeridos para implementar cada paso, así como al número total de pasos que usa el algoritmo. Cuando analizamos un algoritmo para mostrar que se ejecuta en tiempo polinomial, debemos hacer dos cosas. Primero tenemos que dar un límite superior polinomial, generalmente notación O grande, en el número de pasos que usa el algoritmo cuando se ejecuta en una entrada de longitud n. Luego tenemos que examinar los pasos individuales en la descripción del algoritmo para estar seguros de que cada uno puede implementarse en tiempo polinomial en un modelo determinista razonable. Eso de modelo determinista razonable, pues ya saben, una máquina de Turing o un lenguaje de programación en el que quieran, ¿sale? Elegimos los pasos cuando describimos el algoritmo para que esta segunda parte del análisis sea fácil de hacer. Y cuando se ha completado ambas tareas, podemos concluir que el algoritmo se ejecuta en tiempo polinomial porque hemos demostrado que se ejecuta para un número polinomial de pasos, cada uno de los cuales se puede realizar en tiempo polinomial, y la composición de polinomios pues es un polinomio, por lo tanto todo está, pues bueno, eso, ¿no? Podemos determinar su complejidad polinomial. Un punto que se requiere atención es el método de codificación utilizado para los problemas, lo que equivaldría en un lenguaje de programación a escoger una estructura de datos y una representación para los elementos, para el problema que queremos resolver. Pero aquí no nos vamos a preocupar mucho por eso. Vamos a usar esa notación, vamos a usar los corchetes angulares, ¿verdad? Para indicar una codificación razonable de uno o más objetos en una cadena, sin especificar ningún método de codificación en particular. No sabemos, vamos a decir así, tenemos una codificación razonable. ¿Qué significa razonable para esta parte? Pues que esa codificación la puedo decodificar o leer o procesar en tiempo polinomial también. Estaría muy feo que tuviéramos una codificación que tenemos que usar tiempo exponencial para trabajar con ella, ¿no? Entonces, razonable significa en tiempo polinomial también vamos a poder trabajar con esa codificación. De hecho, como veremos en los ejemplos, prácticamente que no vamos a hablar particularmente de algún tipo de codificación. Simplemente asumimos que hay una codificación razonable para los datos que necesitamos manejar. Bueno, entonces, eso, un método razonable es el que permite la codificación y decodificación de objetos en tiempo polinomial en representaciones internas naturales o en otras codificaciones razonables. Los métodos de codificación familiares para grafos, autómatas y similares son razonables, pero tengan en cuenta que la notación unaria para codificar números, como el número 17 codificado como la cadena unaria ESA, no es razonable porque es exponencialmente más grande que las codificaciones verdaderamente razonables, como la notación base K para K mayor o igual que 2. Entonces, pues eso es un ejemplo de lo que entendemos por codificar, tener una codificación razonable. Una que sea codificable y decodificable, o la cual podamos trabajar de manera polinomial. Ok. Muchos problemas computacionales que encontrarán en este capítulo contienen codificaciones de grafos. Una codificación razonable de un grafo es una lista de sus nodos y aristas. Otra es la matriz de adyacencia, donde la entrada ijésima es 1 si hay una arista del nodo I al nodo J y 0 si no la hay. Cuando analizamos algoritmos de grafos, el tiempo de ejecución se puede calcular en términos del número de nodos en lugar del tamaño de la representación del grafo. ¿Okay? En representaciones razonables de grafos, el tamaño de la representación está dada por un polinomio en el número de nodos. Lo que decíamos, ¿no? Pero bueno, concretamente para grafos, ahí está, sería de esa manera. Noten que tampoco estoy diciendo cómo. Nada más digo que voy a poner una lista con los nodos y con las aristas. ¿Cómo? No sé. Así, si analizamos un algoritmo y mostramos que su tiempo de ejecución es polinomial o exponencial en el número de nodos, sabemos que es polinomial o exponencial en el tamaño de la entrada. Esa es la manera en la cual vamos a poder determinar, pues eso sí, si el tiempo de ejecución es polinomial o exponencial. Bueno,
dentro de los problemas en PAD, insisto, acá no voy a presentar todos los que están en las notas, chequen las notas para que vean más y le agarren más sabor a esto de la complejidad computacional. Bueno, el primer problema se refiere a los grafos dirigidos. Un grafo dirigido G contiene los nodos S y T. Entonces, el problema PAD consiste en determinar si existe una ruta dirigida de S a T. ¿Cuáles nodos? Pues dos distinguidos, y queremos encontrar una ruta de S a T. Bueno, entonces aquí, ¿cómo expresamos el problema PAD o el lenguaje PAD? Pues van a ser todas las cadenas, ¿verdad? Recuerda que esto significa una codificación razonable para el grafo G, el nodo S y el nodo T, en una cadena. Eso significa los corchetes. Voy a representar mediante cadenas. Por eso PAT es un lenguaje, conjunto de cadenas, ¿verdad? Dadas por esta codificación razonable. Bueno, ya dije que es un grafo dirigido que tiene un camino dirigido de S a T. Ese es mi problema PAT, o mi lenguaje PAT. Bueno, pues el primer teorema es que PAT está en P. Y bueno, la idea de la prueba, ¿cuál es? En esta sección vamos a ver la idea de la prueba, que sería una cuestión más abstracta, y después ya la prueba sería una implementación más concreta, digamos, de algún algoritmo. Bueno, entonces demostraremos este teorema presentando un algoritmo de tiempo polinomial que decide PAT. Eso es la idea. Lo que tenemos que hacer es presentar un algoritmo que decida PAT en tiempo polinomial. Bueno, antes de escribir este algoritmo, observemos que un algoritmo de fuerza bruta para este problema no es lo suficientemente rápido. Es decir, sería exponencial. Entonces, un algoritmo de fuerza, es decir, un algoritmo de fuerza bruta para PAT procede al examinar todas las rutas potenciales en G y determinar si alguna es una ruta dirigida de esa T. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles rutas? Y de ellas veo si hay una ruta que empiece en S y que termine en T. Pues eso es exponencial. Entonces, bueno, una ruta potencial es una secuencia de nodos en G que tiene una longitud de como máximo m, donde m es el número de nodos en G, suponiendo que tengo que atravesar todos los nodos para ir de S a T. Entonces, si existe alguna ruta dirigida de S a T, existe una que tenga una longitud de como máximo m, porque nunca es necesario repetir un nodo. Porque si repetimos un nodo, pues tendríamos un ciclo. Entonces, quiero una ruta. ¿Para qué quiero estar dando vueltas sobre partes de la ruta? Quiero ir directamente de S a T. Bueno, pero el número de tales caminos potenciales es aproximadamente m a la m, que es lo que decíamos, ¿verdad? Sería fuerza bruta aquí sería exponencial en el número de nodos de G. Por lo tanto, ese algoritmo de fuerza bruta usa tiempo exponencial. No nos sirve. No nos sirve ir tratando de ver todos estos posibles caminos de las diferentes longitudes. Pues no nos sirve. Bueno, no nos sirve para lo que queremos, ¿verdad? Para demostrar que está en P. ¿Sale? Entonces, bueno, para obtener un algoritmo de tiempo polinomial para PAT, debemos de hacer algo que evite la fuerza bruta. Y una forma es utilizar un método de búsqueda de grafos, como la búsqueda primero en amplitud, que ya algunos de los equipos expuso. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues marcamos sucesivamente todos los nodos en G que son accesibles desde S, por caminos dirigidos de longitud 1, luego 2, luego 3, hasta M. Entonces es fácil limitar el tiempo de ejecución de esta estrategia por un polinomio. Entonces, bueno, vamos a proceder a la prueba, vamos a presentar el algoritmo. Entonces, un algoritmo polinomial M para PAT opera como sigue. Como entrada recibe la codificación, ¿verdad?, del grafo G y el nodo origen y el nodo destino. ¿Qué hacemos? Pues bueno, primero vamos a colocar una marca en el nodo S, directamente vamos al nodo S. Y bueno, vamos a repetir lo siguiente hasta que no se marquen nodos adicionales. Vamos a escanear todas las aristas de G. Si encuentra una arista AB de un nodo marcado a un nodo no marcado B, pues marcamos el nodo B. ¿Sale? Y eso lo vamos a hacer así sucesivamente hasta que ya no tenga nodos que marcar.
ya que no tenga más nodos que marcar, pues simplemente me fijo, T está marcado. Si sí está marcado, pues entonces sí hubo una ruta que empezó en S y que terminó en T. Y si no es así, pues rechazamos. Decimos que esta cadena, ¿verdad? Que es la codificación de un grafo G, de un nodo S y de un nodo T, esa cadena es aceptada por el M, por el lenguaje M, ¿verdad? O por PAT, en este caso. Es decir, esa cadena estaría en PAT. Bueno, vamos a analizar este algoritmo para demostrar que se ejecuta en tiempo polinomial. Obviamente, ¿verdad? Marcar un solo nodo, pues lleva tiempo 1. Marcar, decir si acepta o no, pues también lleva tiempo 1, ¿verdad? Un tiempo unitario. Se ejecutan una sola vez. Y el paso 3 se ejecuta como máximo 9 veces porque cada vez, excepto la última, marca un nodo adicional en G. ¿Sale? Entonces, tenemos M nodos, entonces ejecuta M veces. Por lo tanto, el número total de pasos utilizados es como máximo M más 2. Lo que da un polinomio del tamaño de G. Porque el tamaño de G, pues recuerden, es el número de nodos. Entonces los pasos 1 y 4 de M se implementan fácilmente en tiempo polinomial en cualquier modelo determinista razonable, llámese máquina de Turing, llámese un lenguaje de programación que quieran. El paso 3 implica un escaneo de la entrada y una prueba de si ciertos nodos están marcados, que también se implementa fácilmente en tiempo polinomial. ¿Por qué? Pues porque la entrada dijimos que tenía una codificación razonable. Entonces, escanear la entrada lo puedo hacer de manera polinomial, ¿sale? Ver si ciertos nodos están marcados, pues también lo puedo hacer en tiempo polinomial porque tengo lo más m nodos, ¿sale? Entonces, bueno, por lo tanto todo se hace de manera polinomial. Por lo tanto, es un algoritmo en tiempo polinomial para PAT. Ya, hemos demostrado que efectivamente el lenguaje PAT está en P. Bueno, ahora vamos a la clase NP. Entonces, bueno, como observamos en la sección 2, podemos evitar la búsqueda por fuerza bruta en muchos problemas y obtener soluciones de tiempo polinomial. Sin embargo, los intentos de evitar la fuerza bruta en algunos otros problemas, esta sección 2 se refiere obviamente a lo que acabamos de ver, ¿verdad? PAT de fuerza bruta exponencial contra PAT polinomial, haciendo estos marcajes que hicimos. También, como ejemplo, sabemos el de Fibonacci, que he citado ya varias veces acá. Entonces, bueno, sin embargo, los intentos de evitar la fuerza bruta en algunos otros problemas, incluidos muchos interesantes y útiles, no ha tenido éxito y no se sabe que existan algoritmos de tiempo polinomial que los resuelvan. Todavía estamos todavía hay muchos problemas que no hemos podido evitar la fuerza bruta, es decir, buscar en un espacio de soluciones exponencial, de tamaño exponencial, y llevarlo a un algoritmo, pues vamos a decirlo, menos bruto, que nos permita bajarlo a un orden polinomial. Bueno, ¿por qué no hemos logrado encontrar algoritmos de tipo polinomial para estos problemas? Pues no se sabe la respuesta a esta pregunta. Nadie sabe. ¿Ok? Hay varias cosas. Quizás esos problemas tengan algoritmos de tiempo polinomial. Tal vez sí los tengan. Aún sin descubrir, ¿verdad? Ya alguien lo hubiera descubierto, pues ya veríamos que no estaríamos hablando en estos términos. Que se basan en principios desconocidos, ese es el problema. A lo mejor hay una solución polinomial que se basa en conceptos o en principios o en estrategias que aún no conocemos, que aún no hemos desarrollado. Entonces, la otra posibilidad es que algunos de estos problemas simplemente no se pueden resolver en tiempo polinomial, pueden ser intrínsecamente difíciles. Están esas dos opciones. O todavía nos falta cosas que crear para poderlos bajar a polinomial, o simplemente nunca se va a poder bajar a polinomial. Bueno, pero un descubrimiento notable relacionado con esta cuestión muestra que las complejidades de muchos problemas están vinculadas.
Y aquí empiezan cosas más interesantes. Bueno, se puede utilizar un algoritmo de tiempo polinomial para uno de esos problemas, para resolver toda una clase de problemas así. Si yo puedo relacionar de una manera u otra, bueno, como veremos, la palabra es reducir un problema a otro, y sé que tengo una solución polinomial para este, pues entonces al hacer esa reducción, trasladar un problema a otro, hay que hacerlo en tiempo polinomial también. Entonces, mediante esa composición, pues tendría soluciones polinomiales también para este problema que no conocía. Ajá. Pero bueno, el problema es que no hemos encontrado ninguno que sea exponencial, poderlo bajar a polinomial. Bueno, para comprender este fenómeno vamos a empezar con un ejemplo. Y el ejemplo es el camino hamiltoniano. Como ya debieron de haber visto en su curso de discretas. Pero bueno, un camino hamiltoniano en un grafo dirigido G es una ruta dirigida que atraviesa cada nodo exactamente una vez. Y consideramos el problema de probar si un grafo dirigido contiene un camino hamiltoniano que conecta dos nodos específicos, como se muestra en la figura 1. ¿Sale? Vamos a probar si un grafo dirigido contiene un camino hamiltoniano que conecta dos nodos específicos. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuál es mi figura 1? Pues tengo el nodo S, el nodo T. Entonces tengo que recorrer todos los posibles nodos solo una vez. Y si puedo encontrar una ruta de S a T, pues ya la hice. Vengo para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá. Es decir, si siguen el camino de las flechas gruesas, las aristas gruesas, pues entonces, pues ese es justamente un camino hamiltoniano. Ajá. Que empiece en S y termine en T. ¿Ok? Bueno, entonces podemos definir el lenguaje HAMPath, Hamiltonian Path, como las cadenas, ¿verdad? Codificadas con una codificación razonable que me codifican de nuevo el grafo G y los nodos S y T. Y bueno, G es un grafo dirigido con un camino hamiltoniano de S a T. ¿Okay? Entonces, ese es el problema HAMPath. Bueno, podemos obtener fácilmente un algoritmo de tipo exponencial para el problema HAMPath, modificando el algoritmo de fuerza bruta de path, dado el teorema 4, ¿verdad? En el path simplemente hay un camino. No me importa de qué longitud. Acá, pues ya la cosa no se pone fácil porque tengo la restricción de que tengo que pasar por todos los nodos del grafo. Allá no había problema, por eso lo podíamos volver polinomial. Ajá. Entonces, pero si extendemos ese algoritmo, ¿verdad? Pues bueno, podríamos encontrar para HAMPath, modificamos, ¿no? Y bueno, pero eso sería un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitábamos para modificarlo? Necesitamos agregar una prueba para verificar que el camino potencial sea hamiltoniano. Nadie sabe si HAMPath se puede resolver en tiempo polinomial. Como decía, hasta ahorita nadie conoce un algoritmo en tiempo polinomial para HAMPath. Y bueno, este lenguaje, HAMPath, tiene una característica que se llama verificabilidad polinomial, que es importante para comprender su complejidad. ¿Qué vamos a entender por verificabilidad polinomial? Bueno, aunque no conozcamos una forma rápida, es decir, en tiempo polinomial, de determinar si un grafo contiene un camino hamiltoniano, si dicho camino se descubriera de alguna manera, la que sea, tal vez usando el algoritmo en tiempo exponencial, podríamos convencer fácilmente a alguien más de su existencia simplemente presentándolo. Acá hay, digámoslo así, una trampita. Yo no sé de forma rápida cómo encontrar un camino hamiltoniano entre dos nodos en un grafo dirigido. Pero si alguien me dice, oye, creo que este es un camino hamiltoniano cuyo origen es este nodo y cuyo destino es este nodo, y en este grafo, entonces sí puedo verificar que lo sea. Simplemente, ¿qué hago? Pues lo que vimos aquí, ¿verdad? En este grafo.
Está S, está T, el camino dirigido, ¿verdad? Con las aristas gruesas atraviesan o pasan por todos los nodos solo una vez, ¿sí? Pues eso lo verifico así, ¿verdad? Solo tengo que pasar por todos los nodos, ver si paso por todos los nodos. No tengo que encontrarlo, solo tengo que verificar que la ruta propuesta es hamiltoniana o no. Verificarlo lo puedo hacer de hecho linealmente. Pero bueno, dijimos que no vamos a decir el grado del polinomio. Lo puedo hacer polinomialmente en general. Ajá. Ok, entonces, en otras palabras, verificar la existencia de un camino hamiltoniano puede ser mucho más fácil que determinar su existencia. Encontrar que existe un camino hamiltoniano es muy difícil, es exponencialmente, conlleva un tiempo exponencial, pero verificarlo pues conlleva un tiempo polinomial. Verificar que un camino propuesto sea hamiltoniano, pues eso lo podemos hacer en tiempo polinomial. Bueno, algunos problemas pueden no ser verificables polinomialmente, o sea, acá no termina el asuntito. Por ejemplo, el complemento de Hampat, pues resulta que incluso si pudiéramos determinar de alguna manera que un grafo no tiene un camino hamiltoniano, no conocemos una forma para que alguien más verifique su inexistencia sin usar el mismo algoritmo de tipo exponencial para tomar la determinación en primer lugar. Entonces, tenemos ese problema. Hay problemas que el complemento de Hampat, por ejemplo, ni siquiera verificarlo se hace en tiempo polinomial. Ok, bueno, vamos a dejar este primer video aquí y seguimos en el siguiente video con la segunda parte. Gracias por su atención.